Pues muchas gracias. Habría que empezar a matizar todo lo que has dicho. Me llevaría mucho tiempo. Buenas noches a todos y nada, estoy encantado de estar con ustedes. Y cuando, bueno, Feliciano me propuso intervenir aquí en la tertulia, yo pregunté de qué había hablado Félix y pues hablar de algo parecido también, un poco mi trayectoria, mi vida y lo que he aprendido y lo que me falta por aprender también, y lo que creo que me he equivocado y lo que he acertado, estas cosas que ya, digamos, a estas alturas pues va siendo necesario hacer una especie de recapitulación de lo que ha hecho uno y demás. Efectivamente, como Félix ya lo ha dicho, yo estuve en ETA en los años 60. Entré en ETA con 15 años, en el año 66. Yo estudiaba en un... Bueno, habría que empezar diciendo que yo soy de una familia de clase media de Bilbao. Eh, no tan de clase media en otros momentos, pero donde había ya muchos miembros de la familia y había que repartir, o sea, supongo. Pero para entendernos, mi familia era un poco como de la mafia del ladrillo de Bilbao. O sea, vengo de bisabuelos constructores, ha habido arquitectos y, bueno, y gente dedicada fundamentalmente a la construcción, ¿no? Para empezar, mi propio padre, que al mismo tiempo pues tenían su vertiente, digamos, también cierto aprecio por la cultura, no solamente por la cultura vasca, o sea, sino, digamos, por la cultura española en general. Mi padre era músico también, aparte de vender ladrillos, digamos, era músico. Cuando dejó de vender ladrillos, siendo ya mayor, como de mi edad, le ofrecieron la capilla de órgano de la iglesia de la Basílica de Begoña, que es la basílica más importante de Bilbao. Él había tenido una buena formación como organista, siendo un chico, un adolescente, con algunos organistas importantes y además musicólogos de excepción dentro del mundo vasco. No consiguió transmitirme en absoluto el amor a la música, sí, pero vamos, mis dotes musicales son penosos. No me dediqué a la música, intenté, digamos, pues estudiar solfeo, aprender un poquito de piano, pues más bien me obligaron y al final desistieron totalmente. Total, que estudié en un buen colegio de Bilbao, colegio un poco especial. Era el primer colegio del Opus Dei en el mundo. Se llamaba y se llama Gaztelueta, y es un colegio que lo fundó, digamos, Monseñor Escrivá el mismo año en que yo nací, y que era un colegio destinado, digamos, a acoger en régimen de internado a don Juan Carlos de Borbón, que ese mismo año venía a España. Se le pusieron dos preceptores que eran del Opus Dei, Ángelo Pezamo y Federico Suárez. Y en un momento, cuando ya el colegio estaba empezando a ponerse en marcha, pues don Juan dijo que no estaba de acuerdo y entonces se acabó esa historia. Los llevaron primero, digamos, los trajeron a las Jarillas, después los llevaron a Miramar, a San Sebastián, etcétera, pero no ese primer proyecto de que estudiara en Bilbao pues no salió adelante. El colegio, cuando yo llegué, era, digamos, un centro piloto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra, que ya estaba en marcha. Yo entré el año 57 y era un poco una excepción porque pertenecía a una minoría políticamente marcada dentro de ese mundo, porque mi familia pues eran de los perdedores de la guerra. Es decir, mi familia paterna eran nacionalistas vascos, mi familia materna eran republicanos bilbaínos, una larga tradición republicana. Habían sido federalistas, habían sido después unitarios con Salmerón, etcétera. Y sobre todo, digamos, el colegio era un colegio de buenos y estupendos deportistas en general. Y yo era pues como ven ustedes, o sea, quiero decir, no ha cambiado mucho. Era bajito, gordo, lento, y
tenía que hacerme, que salvarme, digamos, de la quema, practicando, digamos, algún saber oculto, ¿no? O sea, quiero decir, de esta pasta pues se hacen los chamanes y estas cosas en las tribus, cuando uno no tiene esto futuro como cazador ni como cazador-recolector, pues se dedica a las ciencias ocultas. Entonces sí, aprendí vasco. Lo primero que hice, que era una cosa relativamente fácil, porque el colegio estaba situado en una zona, en el entorno, en el alfoz rural de Bilbao, y pasaban por ahí pues muchas señoras, muchas aldeanas con la bendeja para ir a vender laguecho, que era donde yo vivía. Y entonces, bueno, pues con eso y con una buena biblioteca familiar, en el caso de mi abuelo, pues estudié por mi cuenta, digamos, el vasco desde los 11 años. Cuando creí que lo había aprendido todo, me di cuenta que las campesinas vascas no me entendían a mí ni yo a ellas, en absoluto, con lo cual tuve que redoblar mis esfuerzos. Pero, total, es decir, que a mediados de los años 60, yo tenía 14, 15 años, estaba absolutamente despistado y dos primos, dos parientes míos, un primo carnal mío y un primo carnal de mi padre, que era jesuita, estaban ya colaborando con ETA, habían estado en ETA. El jesuita estaba detenido en esos momentos en una, ¿cómo se llama? En prisión, según el concordato eclesiástica, estaba en la residencia de los jesuitas de Bilbao. Ahí conocí a Arzayus, que era amigo de este señor, de mi tío segundo. Y bueno, en un momento dado pues me propusieron entrar en ETA, cosa que yo hice sobre todo porque me estaba muriendo de aburrimiento en esos momentos en Bilbao. Y la ETA de esos años era absolutamente inoperante. O sea, quiero decir, era una ETA de estudiantes, todos mayores que yo, pero digamos el mayor de los que yo conocía y que pues, se hizo después tristemente famoso porque mató a un guardia civil, al guardia civil José Pardines, el 5 de junio del 68, un estudiante de económicas que había sido antiguo alumno de Escolapios. Este tenía 23 años, yo tenía 15. Por tanto, digamos, era una especie de historia muy curiosa. Tengo mis ideas acerca de por qué surgió ETA precisamente en esos años, en los años 60, cuando el nacionalismo vasco no había hecho una oposición, diríamos, muy entusiasta al franquismo durante la posguerra y tal. Después de la derrota parecía que había desaparecido, pero en los años 60 vuelve a aparecer, digamos, un nacionalismo vasco más activo y además con una organización de unas características bastante parecidas a las organizaciones de extrema izquierda y a las organizaciones nacionalistas o anticolonialistas de otros países. Pero en la práctica pues éramos un grupo de chicos de clase media de Bilbao. No había entre nosotros ningún alevín de lo que se llama la oligarquía vasca en esos momentos, pero de una clase media de colegios de jesuitas y algunos en Gaztelueta, otros en Escolapios, etc. Bueno, esa historia, supongo que ustedes la conocen. Hay una serie de acontecimientos el año 68 que se saldan, digamos, con varios muertos. No solamente, digamos, a manos de ETA, sino que también pues hay gente que cae, digamos, enfrentándose a la policía, pero en manifestaciones que se montan, digamos, ya hacia los años 70, etcétera. El resultado es que los que estábamos en ETA en esos momentos decidimos que por ahí no se iba a ninguna parte, no sé, y que era una vía que se había emprendido por desconocimiento, falta de información y por excesiva estupidez juvenil, sin más. Se montó una sexta asamblea de ETA en el año 69. Esa sexta asamblea decide romper con el nacionalismo y romper con la acción armada o la lucha armada directa, es decir, con el terrorismo cuando apenas se había iniciado. Y de hecho los
los que estábamos en ETA en esos momentos, en un año ya nos habíamos ido a otras organizaciones de la extrema izquierda española, e incluso del Partido Comunista, en algún caso. Alguno había vuelto al PNV, que era un poco su casa motriz, pero, digamos, ETA había desaparecido, de tal forma que entre el año 69 y el año 71 ETA no existe. Durante el llamado Consejo de Guerra de Burgos, o el proceso de Burgos de diciembre de 1970, no hay ni un solo abogado de ETA, simplemente porque ETA no existía. Estaba un hermano de Javier Echevarrieta, pero el resto eran gente de la democracia cristiana, Partido Comunista, incluso gente del Partido Socialista. Abogados, estoy diciendo. ETA en esos momentos desaparece. Yo creo que había surgido ante la angustia de las clases medias nacionalistas en el País Vasco por la crisis industrial, fundamentalmente. Es decir, en los años 50 ya la industria vasca, que era una industria pesada, el monocultivo siderúrgico y la máquina herramienta, era una industria obsoleta. Las grandes industrias se iban hundiendo. Desde Madrid de vez en cuando, digamos, el gobierno mandaba, digamos, algún técnico, digamos, a dirigir estas empresas ya comatosas. Algunos de mis mejores amigos de esa época son hijos, pues, de Gregorio Millán Barbán y otra serie de técnicos importantes y de técnicos de la administración que van a dirigir estas empresas en el País Vasco. La industria vasca, la crisis de la industria vasca coincide con una nueva política económica tecnocrática, digamos, finales de los años 50, donde los nuevos equipos que llegan desideologizados ya al gobierno son equipos técnicos fundamentalmente, que lo que intentan es llegar, digamos, para empezar, pero es una cosa muy racional, a un reparto más equitativo de la renta en el territorio, un reparto más equitativo territorialmente. Con lo cual todo el ahorro español en la posguerra se había invertido prácticamente en las regiones industriales, en Cataluña y en el País Vasco, en un perjuicio claro, en detrimento de lo que había sido el campo español. Se había producido la paradoja de que aquellas regiones que habían perdido la guerra, en teoría, son las que más se benefician en la posguerra, de este cuidado exquisito hasta donde podía ser, por lo menos, que les perdiera el régimen. Y esa angustia, digamos, había suscitado esta especie de sueño retrógrado, regresivo de estas clases medias vascas, diciendo, pues vamos a volver a la edad de oro del País Vasco, que no estaba en la Arcadia foral ni mucho menos, sino en la posguerra, digamos, donde en toda España se había pasado hambre, menos en el País Vasco, en Cataluña, que habían vivido relativamente bien, porque en España no había vivido bien nadie en esos momentos. Bien, desaparece esa ETA, por tanto, y el año 71 se reconstruye, y se reconstruye fundamentalmente con las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Las juventudes del Partido Nacionalista Vasco habían organizado, digamos, una escisión para separarse del PNV después de la desaparición de ETA. El responsable de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco en la clandestinidad en esos momentos, a finales de los años 60, era un señor que pasaba la gran parte del año en Venezuela, donde tenía su familia y donde era, digamos, originario, aunque la sigue defendiendo que nació en San Sebastián. Se llama Iñaki Anasagasti, era el jefe, digamos, el responsable de las juventudes del Partido Nacionalista. Como está en Venezuela, gran parte de sus subordinados se escapan hacia ETA. Y en el 72 ETA se reconstruye y vuelve, digamos, vuelve a aparecer con esas siglas, pero con un sentido bastante distinto. Para empezar, la base social es diferente, o sea, ya no eran estudiantes de Bilbao, San Sebastián y con mucho de Eibar, sino venía gente de los caseríos, venía de ese mundo, en una situación ya de verdadera crisis económica en el País Vasco importante. Es decir, es la época de la desindustrialización clarísima, una época de paro, de droga, es un mundo, digamos, bastante sórdido en aquel momento,
Y ETA se reconstruye como digamos, una organización terrorista con unas unos teóricos objetivos políticos, la independencia del País Vasco, etcétera, pero realmente funciona como lo que era, una organización mafiosa basada fundamentalmente en la extorsión, en la exacción. Es decir, ETA pone en marcha un mecanismo que le da un resultado excelente, que se llama el impuesto revolucionario en su momento. Comienza, digamos, su nueva entrada con secuestros de empresarios, empieza con Lorenzo Zavala, con Ángel Berazadi, etcétera, pidiendo rescate por ellos, y con esta extorsión, digamos, en los pequeños comercios, a los profesionales, etcétera, una extorsión capilar en el mundo, en el medio vasco en esos momentos. Por otra parte, digamos, los acontecimientos, la muerte de Xavier Etxebarrieta, el asesinato de Pardines, etcétera, había catalizado, diríamos, la reconstrucción o la formación de una comunidad vasco-nacionalista que hasta esos momentos no había dado señas de seguir existiendo. Pero entonces, ante, digamos, el evidente declive físico del general Franco, es decir, de esa situación y de esa inseguridad y del hecho de que ya hay una banda mafioso-política, si se quiere, digamos, actuando en el País Vasco y creando un terror, digamos, no solamente hacia las fuerzas represivas y hacia las fuerzas de la ocupación, sino hacia el pueblo vasco, etcétera. Entonces se ganan el apoyo, el silencio, la omertad, etcétera. El País Vasco se convierte en una especie de Sicilia en sus peores tiempos, en esos momentos. Por supuesto, ETA, la desorientación política y la falta de claridad en lo que quería hacer es obvia, y durante los 5 últimos años del franquismo, ETA se separa, se extiende, digamos, en varias organizaciones, ETA militar, ETA político-militar, los comandos autónomos, es decir, van surgiendo. No me voy a poner a describir, digamos, todo este asunto, pero digamos, el País Vasco llega a la transición en una situación de excepcionalidad política no comparable con lo que estaba pasando en el resto de España. Digamos, hay una especie de asíntota de la violencia, la violencia va en aumento, la violencia terrorista, la respuesta policial también, etcétera. Con lo cual, digamos, el País Vasco de la transición pues era un verdadero caos en ese sentido. Yo estudié en la Universidad de Sevilla, donde me había ido el año 68, esperando que se despejase un poquito de todo aquello. De la Universidad de Sevilla me expulsaron en el año 71. Volví al País Vasco porque no me admitían en ninguna otra universidad. Nos echaron como a 50 de mi facultad. O sea, yo empecé a estudiar Derecho en Sevilla, y me dediqué después fundamentalmente a estudiar filosofía, que era lo que a mí me gustaba. Nos echaron a muchos en esos momentos, por el año 70, entre el proceso de guerra de Burgos, el Consejo de Guerra, y la Ley General de Educación de Villar Palasí. La universidad estuvo paralizada en esos momentos, y los que estábamos un poco alborotadores por ahí, pues nos fueron localizando y nos amenazaron con una apertura de expediente si no pedíamos el traslado de expediente. Pero la petición de traslado de expediente yo decía varias universidades más, iba acompañada con una nota del decano diciendo por qué pedía el traslado de expediente. Con lo cual, el único sitio donde me admitieron fue la Universidad de Deusto, la Universidad de los Jesuitas, porque obviamente, digamos, mi familia tenía miembros en la Compañía de Jesús, que además de ser de la Compañía de Jesús eran de ETA y estas cosas. Y bueno, entré en la Universidad de Deusto, donde hice mi primer curso de románicas, de la especialidad, y al final de ese curso me detuvieron, me expedientaron. Yo estaba en una organización de extrema izquierda, trotskista, en esos momentos, no sabíamos tampoco muy bien a dónde ir, y pues pasé algún tiempo en la cárcel, unos meses que me vinieron muy bien, porque aquello era un balneario realmente, o sea, y después salí en libertad condicional.
Me juzgaron ya estando la orden, perdón, en la mili, haciendo mi campamento en Araca, en Vitoria, y tuve un juicio en orden público donde me cayeron 2 años, con beneficio de sala ni siquiera cumplí.